Entré a esa gala con mi abrigo gris de siempre, el mismo que usaba en las obras. El de la manga izquierda desgastada y el pequeño desgarrón cerca del bolsillo que nunca me había dado tiempo de reparar. Crucé las puertas principales del Meridian Hotel. Pisos de mármol, candiles del tamaño de autos pequeños, meseros de corbata negra llevando copas de champaña en bandejas de plata. Y me quedé parado un momento, absorbiendo todo. Y fue entonces cuando la escuché. No la vi primero. No distinguí a Vanessa de inmediato entre la gente, pero sí escuché su voz. Esa risa baja y brillante que usaba cuando actuaba para impresionar a alguien. Y escuché las palabras que le susurró al hombre parado junto a ella. Ese es mi esposo, ya sé, parece un vagabundo, como si hubiera entrado por error. Una pausa. No te preocupes, no se va a quedar mucho. No me moví, no pestañeé. Me quedé ahí parado, sosteniendo una copa de agua mineral que no había pedido, viendo cómo el salón giraba a mi alrededor, como si yo fuera una piedra en medio de un río. Ella no sabía que la había escuchado. Casi nunca sabía cuando la escuchaba. Ese fue mi error durante mucho tiempo, ser demasiado callado. La gente se olvida de que puedes oír cuando no haces ruido. Pero hay algo que ella no sabía, algo que nadie en ese salón sabía. Yo no había llegado a quedarme mucho tiempo. No había llegado a armar un escándalo. No había llegado a rogarle a mi esposa que me reconociera en público, ni a intentar encajar con gente que llevaba su cuenta bancaria prendida en la solapa como si fuera un pin de gala. Llegué porque antes de que terminara esa noche, todos en ese salón iban a saber exactamente qué clase de mujer estaban aplaudiendo. Y había una pregunta que necesitaba responder antes de que todo cayera. Necesitaba ver si ella me iba a mirar, aunque fuera una sola vez, y recordar quién era yo. Nunca lo hizo. Y esa es la razón por la que estás escuchando esta historia ahora mismo. Déjame llevarte 6 años atrás. Tenía 30 años y manejaba una pequeña empresa de construcción en Phoenix, Arizona. Nada de glamour. Remodelaciones, obras residenciales, proyectos comerciales. Tenía 4 empleados, una camioneta blanca bastante golpeada, y una reputación en el gremio que me había ganado a base de trabajo, llegando todos los días, haciendo las cosas bien, sin atajos. No era ostentoso. Eso es muy diferente a ser pobre. Tenía casa propia, tenía mi camioneta. El negocio tenía deudas, como cualquier negocio, pero también tenía contratos, activos y dinero entrando de manera constante. No me vestía como los hombres junto a los que Vanessa quería posar en las fotos, pero yo no era el caso de caridad que ella después intentó hacer de mí. Yo era sólido, el tipo de hombre que puede ver algo roto y descifrar cómo arreglarlo. Conocí a Vanessa Hart en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Estaba parada cerca de la cocina, con un vestido rojo, hablando de una fundación sin fines de lucro que quería crear. Algo para mujeres en crisis económica, mujeres que habían perdido su trabajo o salido de matrimonios destructivos y necesitaban un nuevo comienzo. Tenía ese fuego cuando hablaba, como si pudiera ver el futuro que estaba describiendo. ¿Le creí? Ese era el don de Vanessa. Al principio te hacía creer. Salimos 8 meses. La amé como amaba el trabajo bien hecho, completamente, metódicamente, sin presumirlo. Le propuse matrimonio con un anillo que había ahorrado para comprar. Dijo que sí antes de que yo terminara la pregunta. Durante los primeros 2 años, creí que estábamos construyendo algo de verdad. Financié las etapas iniciales de su fundación, la Vanessa Hart Foundation for Women's Independence, porque ella no tenía el capital para despegar. Pagué el sitio web, la imagen de marca, el primer espacio de oficina rentado, la agencia de relaciones públicas que le consiguió las primeras 3 menciones en medios. Lo hice en silencio, porque no quería crédito. Quería que ella creyera que lo había logrado sola. Lo hice porque la amaba. Pero por ahí del 3er año, la fundación empezó a crecer. Llegaron donantes reales, los eventos se hicieron más grandes. Su nombre empezó a aparecer en revistas de estilo de vida de Phoenix. La empezaron a invitar a galas, cenas de caridad, desayunos del ayuntamiento. Y en algún punto de todo eso, dejó de mirarme de la misma manera. Empezó con bromas. «Cariño, ¿puedes cambiarte antes de que salgamos? Hueles a yeso». «Nathan, por favor, no las botas. La gente va a pensar que me casé con un albañil». Lo dejé pasar. Estaba estresada.
La fundación crecía rápido y tenía mucho encima. Me decía a mí mismo que no lo decía en serio. Luego las bromas empezaron a pasar frente a otras personas. Fuimos a una cena en casa de uno de sus contactos donantes, un hombre llamado Warren, desarrollador inmobiliario, casa enorme en Scottsdale, esposa que usaba joyas como si fueran una armadura. 6 personas alrededor de la mesa. Vino que probablemente costaba más que mi primera camioneta. Warren me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Vanessa soltó una carcajada y dijo: «Oh, él está en la construcción, ya saben, martillos, clavos, muy de clase obrera». Lo dijo como si le estuviera revelando un chiste a los demás. Luego tomó un sorbo de vino y cambió el tema. Me quedé sentado, me comí mi cena. No dije casi nada el resto de la noche. Más tarde, cuando la cena casi terminaba, la esposa de Warren me extendió su copa vacía. No con mala intención, eso fue lo peor. De verdad creyó que yo era parte del personal. Miré a Vanessa, esperando que sonriera y dijera: «Él es mi esposo». No lo hizo. Bajó la vista al plato. Así que tomé la copa. La llevé a la cocina como un mesero en una casa donde mi esposa fingía no conocerme. Cuando volví, Vanessa se acercó y me susurró: «¿Ves? Exactamente eso es lo que digo. No sabes cómo pertenecer a estos lugares». Porque la verdad es que no le costaba nada fingir que la fundación era suya. No le costaba nada ponerse un vestido que yo había comprado y decirles a sus amistades que lo había encontrado en una boutique. No le costaba nada vivir en una casa que yo poseía y contarles a sus amigos que su fundación iba viento en popa. Lo único que le costaba fingir era que yo existía. Pero todavía no sabía qué tan lejos había llegado todo eso. Todavía no sabía lo que había debajo de todo aquello. No soy un hombre desconfiado. Nunca le he revisado el teléfono a nadie. No creo en vigilar a las personas en las que confío. Pero la confianza tiene un sonido, y cuando ese sonido se apaga, uno se da cuenta. Empezó en marzo, unos 5 meses antes de la gala. Vanessa dejó de dejar el teléfono sobre la barra de la cocina. Empezó a dejarlo boca abajo en la mesa de noche. Empezó a llevárselo al baño cuando se bañaba, algo que nunca había hecho. Luego llegaron las cenas tardías. Reuniones de la fundación que se extendían hasta las 11, las 12 de la noche. Al principio no lo cuestioné. Siempre había trabajado hasta tarde. Pero estas eran diferentes. Llegaba a casa y se metía directo al baño. Dejó de querer platicar. Entonces noté el collar. Una cadenita de oro con un pequeño dije de diamante, delicado, caro. Una noche lo llevaba puesto en cama y yo estiré la mano para tocarlo y ella se echó para atrás y me dijo: «Me lo regaló un donante, no hagas drama». No hice drama, pero miré ese collar. Y me puse a pensar en quién le regala joyas a una mujer como donación benéfica. 3 semanas después estaba acomodando en lavaplatos mientras Vanessa hablaba por teléfono en el patio trasero. Su celular vibró en la barra, lo había dejado ahí por un momento. Yo no estaba buscando nada, no estaba husmeando. Pero la vista previa del mensaje se cargó antes de que la pantalla se apagara. «Estabas increíble esta noche». ¿Él todavía no sospecha nada? El nombre arriba decía Julian. Dejé el plato despacio, respiré. En ese momento pensé que había encontrado lo peor. Una esposa, otro hombre, un secreto. Estaba equivocado. La infidelidad era solo la puerta. No agarré su teléfono, no la confronté. Ni siquiera dejé que mi expresión cambiara cuando entró de nuevo a la cocina. Solo tomé una decisión. Todavía no. Todavía no, hasta entender bien de qué tamaño era lo que estaba enfrentando. La gala se anunció 6 semanas después. La gala anual de la Vanessa Hart Foundation. Una noche de empoderamiento. Etiqueta negra, Meridian Hotel. Boletos a $500 por persona. Su cara en el material de promoción, con esa misma sonrisa brillante y segura, la que yo creía que era solo para mí. Me pidió que no fuera, no con gentileza, no con disculpas, de frente, en la cena, mientras miraba su teléfono. «Nathan, necesito que te saltes este». Dejé el tenedor. «Es tu evento más grande del año». «Exactamente, por eso necesito que salga bien. Julian y sus donantes van a estar. Gente de la oficina del gobernador, medios.
Yo no puedo estar al pendiente de que te sientas cómodo encima de todo lo demás. Que me sintiera cómodo. Soy tu esposo, dije. Lo sé, dijo. Pero gente como Julian está acostumbrada a cierto tipo de ambiente. Si llegas con tu chaqueta oliendo a obra, manda el mensaje equivocado. La miré un momento largo. ¿Qué mensaje manda? No respondió. En cambio, se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si me estuviera haciendo un favor. Si alguien pregunta quién eres, di que ayudaste con las reparaciones del lugar. La gente va a entender eso. Tiene más sentido que tratar de explicar lo nuestro. Quería que me hiciera pasar por el encargado de mantenimiento, en un evento que yo había financiado en silencio años atrás, en una fundación que había funcionado con mi dinero desde el principio. Me recosté en la silla. Está bien, dije en voz baja. Esta noche te la regalo. Y lo decía en serio. Solo que no de la manera en que ella pensaba. En abril tuve una reunión con mi contador, algo de rutina, revisión trimestral, impuestos. Se llamaba Marcus. Llevábamos 5 años trabajando juntos. Era meticuloso, cuidadoso, del tipo que nota las cosas que otros pasan por alto. Cerca del final de la reunión, hizo una pausa frente a algo en su pantalla y dijo con cuidado: Nathan, ¿has revisado los informes de gastos de la fundación últimamente? Le dije que ya no estaba directamente involucrado en las finanzas. Vanessa había contratado a su propio contador para la fundación 2 años antes. Yo me había retirado. Marcus sacó un documento en pantalla y lo giró hacia mí despacio. Alguien me mandó esto de forma anónima. Creo que necesitas verlo. Lo vi. Los desembolsos benéficos reportados por la fundación eran reales, sí. Programas para mujeres, servicios de asistencia legal, subsidios de vivienda de emergencia, todo legítimo, todo visible en los registros públicos. Pero los gastos operativos eran otra historia. $4,200, Hotel Biltmore, 2 noches, suite ejecutiva. $6,800, ropa de diseñador, estilista personal. $3,500, cena privada, restaurante Chateau Lumière. $12,000, renta de departamento, mes a mes, centro de Phoenix. Todo clasificado como costos de divulgación y administración. La proporción de gastos operativos de la fundación rondaba el 60%. Las fundaciones legítimas operan alrededor del 15%. Me quedé ahí. Fui página por página. Dinero de donantes, dinero de recaudaciones, dinero de galas. Gente que había dado para apoyar a mujeres vulnerables. Y ese dinero estaba pagando suites de hotel y ropa de diseñador. Pero entonces bajé más y llegué a una categoría de pagos que me heló las manos. La etiqueta decía: Campaña Memorial Linda Cole, desarrollo de donantes en curso. El nombre de mi madre. Mi madre que no estaba muerta. Mi madre, que en ese momento estaba en un centro de recuperación en Tempe, luchando para salir adelante después de un derrame cerebral. Y su nombre estaba siendo usado para algo llamado Campaña Memorial. Cerré la carpeta. Manejé a Tempe. Mi madre, Linda Cole, tenía 64 años. Había tenido su derrame 14 meses antes. Debilidad en el lado izquierdo. Algo de dificultad para hablar. Se estaba recuperando despacio, con la misma terquedad con que siempre había enfrentado todo lo difícil en su vida. La visitaba 2 veces por semana. Yo pagaba cada cuenta, el centro, la fisioterapia, los medicamentos. Vanessa sabía todo eso. Lo que yo no sabía era lo que Vanessa había construido alrededor de todo eso. En las redes sociales de la fundación había una publicación fijada, larga, escrita con cuidado, con una foto que no reconocí, una mujer mayor de cabello plateado sentada en una cama de hospital, ligeramente de espaldas a la cámara. El texto decía: Cuando Linda llegó a nosotras no tenía nada, abandonada por su familia, sola después de una enfermedad devastadora, no tenía a dónde ir. Sus donaciones le dieron a Linda una oportunidad de luchar. Ella es la prueba de que ninguna mujer debería enfrentar la adversidad sola. Done hoy. Cada donación puede ser la diferencia para una mujer como Linda. La mujer en la foto no era mi madre, pero el nombre era el de ella.
La historia era la de ella, retorcida, sacada de contexto, reformateada. Mi madre no había sido abandonada. Yo había estado ahí, todas las semanas, pagando cada cuenta. Pero Vanessa había tomado los hechos de su enfermedad y los había reempaquetado como campaña de recaudación sin decirme nada, sin decirle nada a mi madre, sin preguntarle a ninguno de los dos. Había convertido mi dolor privado en su marca pública. Donante tras donante había dado dinero, para Linda, mientras Linda estaba sentada en un centro en Tempe que yo financiaba de mi propio bolsillo. Me senté junto a la cama de mi madre esa tarde durante mucho tiempo sin decir nada. Ella me tomó la mano y me dijo, ¿estás bien, mijo? Le dije que sí, pero no estaba bien. Y Vanessa acababa de cometer un error muy serio. Hay algo curioso cuando construyes algo para alguien más. Lo puedes hacer tan en silencio, tan completamente, que al final se olvidan de que tú lo construiste. Empiezan a creer que siempre estuvo ahí, que creció solo, que ellos lo crearon de la nada. Eso era lo que Vanessa creía de sí misma. Creía que los contactos de Julian la hacían creíble. Creía que su encanto había construido su marca. Creía sus propias entrevistas, sus propias citas en revistas, sus propios comunicados de prensa. Pero yo tenía un archivo en mi laptop en casa, una carpeta que no había abierto en 3 años. Dentro había registros, transferencias bancarias, donaciones anónimas de una LLC que había creado en 2019 que sumaban $42,000, enviadas a los fondos de la campaña inicial de la fundación. Esas donaciones fueron las que le consiguieron su primera beca de aportación equivalente. Facturas de su primera agencia de relaciones públicas, pagadas por mí, canalizadas a través de una cuenta empresarial sobre la que ella nunca preguntó. El contrato de su primera oficina en Camelback Road, firmado y garantizado por mí cuando ella no tenía historial crediticio como empresaria. El capital inicial de su primera gala, $11,000 de una cuenta de ahorros que había tardado 2 años en construir. Ella creía que los donantes ricos creían en ella. No sabía que el primer donante rico era el hombre al que le había pedido que se hiciera pasar por el encargado de mantenimiento. No sabía que los cimientos de toda su vida eran el hombre del abrigo gris al que ella llamaba vagabundo. Y ella había hecho pública la mentira. Se había parado en escenarios y les había dicho a las audiencias que lo había hecho sola. Había usado el nombre de mi madre para financiar una fantasía de independencia que nunca había alcanzado de verdad. Eso significaba que la verdad también tenía que ser pública. Pasé las siguientes 3 semanas haciendo llamadas. El Meridian Hotel lucía como luce el dinero cuando intenta impresionar. Iluminación azul profundo, arreglos florales más altos que yo. Un cuarteto de cuerdas cerca de la entrada tocando algo que no reconocí. Mujeres con vestidos que probablemente costaban más que mi camioneta. Hombres en trajes que les quedaban como si se los hubieran cosido encima. Yo llegué con mi abrigo gris. No porque no tuviera un traje, tenía un traje. Lo usé porque quería que ella me viera exactamente como siempre me había visto. Y quería ver si eso iba a cambiar esa noche. Vanessa estaba al otro lado del salón cuando entré, riéndose con un grupo de personas que reconocía vagamente de su círculo de donantes. Traía un vestido verde oscuro, con la espalda descubierta, caro, del tipo de cosas en las que ella siempre se veía increíble. Julian estaba a su lado, alto, de cabello plateado, cómodo en esos lugares de la manera en que algunos hombres simplemente son. Tenía la mano en la parte baja de su espalda. Ella me vio. Por un segundo, solo uno, algo cruzó su cara. No culpa, fastidio. Luego apartó la vista. Un fotógrafo levantó su cámara y gritó, «Señora Hart, ¿una foto con su esposo?» La sonrisa de Vanessa se congeló. Por medio segundo, el salón esperó. Luego ella tocó el brazo de Julian y dijo, «En realidad mejor una conmigo y con el señor Price primero. Él es uno de los mayores patrocinadores de la fundación». El fotógrafo asintió. Julian se puso a su lado. Y mi esposa posó con otro hombre mientras yo estaba a 1,5 metros de distancia sosteniendo una copa de agua mineral. Encontré un lugar junto a la pared del fondo y esperé. La ceremonia de premios comenzó a las 8:30. Vanessa subió al escenario ante un salón lleno de aplausos, donantes que aplaudían, cámaras que destellaban, todo el teatro pulido de la generosidad pública.
Era buena en esto, hay que reconocérselo. Se paró al micrófono y habló sobre resiliencia, sobre visión, sobre construir algo de la nada en un mundo diseñado para frenar a las mujeres. Habló sobre tener personas en tu vida que te minimizan, que intentan definirte por sus propias limitaciones, que no pueden entender la ambición porque ellos no la tienen. Hizo una pausa. He tenido esas personas en mi vida, dijo. Personas que veían lo que yo estaba construyendo y no podían imaginarlo. Personas tan cómodas en la mediocridad que les molestaba todo lo que intentaba crecer. Algunas personas en el público voltearon a ver alrededor del salón. Varias me miraron a mí. Julian, cerca del frente, sonrió. Vanessa le sonrió de vuelta. Pero dejé de dejar que esas anclas me hundieran, dijo. Dejé de pedir perdón por querer más. Y lo que ven esta noche, este salón, este trabajo, estas vidas cambiadas, así es como se ve cuando te niegas a quedarte pequeña. Aplausos. Me quedé parado al fondo del salón mirándola, y miré la pantalla de proyección grande detrás de ella, oscura por el momento, esperando el video resumen anual de la fundación. Ya sabía que no iba a reproducir ningún video resumen. La pantalla parpadeó. Algunas personas lo notaron, luego más. Los aplausos se fueron apagando por partes a medida que los ojos se desviaban hacia arriba. Lo primero que apareció fue una hoja de cálculo. Limpia, bien formateada, claramente sacada de un sistema contable. Luego renglones, resaltados en amarillo. Hotel Biltmore, suite ejecutiva, $4,200. Renta de departamento, centro de Phoenix, $12,000. Estilista personal, $6,800. Vanessa se dio vuelta. Miró la pantalla. El color de su cara cambió despacio, como algo que se estuviera vaciando. ¿Qué es? Alcanzó el micrófono. Esto es, alguien está interfiriendo con nuestro... Luego llegaron los mensajes. Uno de Vanessa a Julian decía, él todavía cree que esto es sobre caridad. Da hasta ternura. Otro decía, Nathan sirve porque nunca pregunta nada. Luego apareció el último. Es mi cajero automático con botas de obra. Alguien cerca del frente susurró, Dios mío. Luego llegaron los registros del hotel. 2 nombres. Vanessa Hart, Julian Price. Siguieron fotos. Nada íntimo, pero suficientemente condenatorio. Los dos en una mesa apartada de un restaurante, ella recostada hacia él, la mano de él sobre la suya. Un ticket de ballet, un lobby de hotel, cosas que por separado no significaban nada, pero juntas lo decían todo. El salón empezó a murmurar. Julian se puso de pie. Luego la siguiente diapositiva. Campaña Memorial. Linda Cole, desarrollo de donantes. $47,000 recaudados. Y después una fotografía de mi madre, la real, no la foto de archivo usada en la campaña. Linda Cole, sentada en su silla en Tempe, mirando directamente a la cámara. A su lado, una copia impresa de la publicación de redes sociales de la fundación. Debajo de su foto, una sola línea de texto. Nunca di permiso para que usaran mi nombre ni mi historia. No soy un memorial. Mi hijo ha pagado por mi cuidado desde el principio. Luego el video. La voz de mi madre, grabada en un teléfono, tranquila pero clara. Vanessa, ¿usaste mi nombre para comprarte vestidos? ¿Usaste mi derrame para recaudar dinero? Quiero saber quién te dio ese derecho. El salón quedó completamente en silencio. Y luego estalló. Agarró el micrófono. Ok, todos, por favor. Esto es un ataque coordinado. Mi esposo es controlador. Ha estado enojado desde que intenté construir algo independiente de él. Esto es lo que hacen los hombres celosos. No pueden ver a una mujer que... Vanessa. Mi voz. Desde el fondo del salón. Se dio vuelta. Todos se dieron vuelta. Caminé hacia adelante despacio. No levanté la voz. Los registros financieros completos, incluyendo nuestras cuentas conjuntas personales, registros de transacciones del banco de tu fundación, registros del hotel y la base de datos de donantes fueron entregados a la Fiscalía General de Arizona, a la División de Organizaciones Exentas del IRS, a 3 periodistas de investigación,
y al consejo directivo de tu fundación a las 5 de la tarde de hoy. Silencio. Yo no hice esto esta noche, dije. Esta noche fue solo para ti. Me miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo me miró. No a través de mí, no más allá de mí. Nathan, usaste el nombre de mi madre. Mantuve la voz tranquila. Esa era la única línea que nunca esperé que cruzaras. Abrió la boca, la cerró. Julian se movía hacia la salida lateral. 2 miembros de la prensa ya lo seguían con cámaras. Vanessa miró a Julian, y fue entonces cuando empezó la segunda traición de esa noche. Él había dado su declaración 4 días antes de la gala. Me lo enteré por una de las periodistas que me dijo, casi con una especie de admiración incómoda, que Julian Price había sido el testigo colaborador más rápido que jamás había visto. No había esperado a ver cómo se desarrollaban las evidencias. Él mismo había llamado a la reportera. Su declaración confirmó la infidelidad, 18 meses. Confirmó el departamento del centro, rentado a nombre de la fundación, usado por los dos. Confirmó varias cenas de la fundación donde el dinero de los donantes pagó por comidas en las que él había participado. Y luego, y esta fue la parte que rompió algo en el salón cuando salió a la luz, confirmó lo que le había dicho a Vanessa en algún momento, aparentemente más de una vez, sobre su esposo. Ella se refería a él como un idiota útil, sus palabras, no las mías. Decía que él había financiado el comienzo y que ahora simplemente se mantenía fuera del camino. Decía que era demasiado orgulloso para admitir que ella lo había superado. Vanessa lo miró a través del salón. Él ya estaba en su teléfono. Nunca levantó la vista. Ella lo había elegido a él por encima de 6 años de matrimonio. Había humillado al hombre que construyó su fundación. Había usado el sufrimiento de su madre como material de marketing. Había engañado y mentido y gastado el dinero de los donantes en cuartos de hotel. Y el hombre por quien lo había hecho todo no podía ni hacerle contacto visual cuando el salón se desmoronó. Había cambiado todo por alguien que a la primera señal de consecuencias ya había escrito una declaración que comenzaba con las palabras: «Quiero ser transparente sobre mi papel y distanciarme de cualquier actividad fraudulenta». Distanciarse. De ella. Julian Price salió del Meridian Hotel, se subió a un auto de servicio y no volvió a mirar atrás. Lo que vino después ocurrió rápido, y luego lento, y luego todo de golpe. Las cuentas bancarias de la fundación fueron congeladas en menos de 72 horas, pendiente investigación. El consejo directivo, la mayoría de ellos completamente sorprendidos, genuinamente, votó de forma unánime disolver las operaciones y cooperar con los auditores. 3 grandes donantes corporativos anunciaron que retiraban su apoyo y buscarían recuperar los fondos legalmente. La revista que planeaba poner a Vanessa en la portada canceló el reportaje. El editor envió un breve comunicado. Postergamos el perfil hasta que concluyan los procedimientos legales en curso. El Mercedes, rentado a través de la cuenta operativa de la fundación, fue recuperado un martes por la mañana en el estacionamiento de su edificio. El departamento del centro, rescindido. El contrato estaba a nombre de la fundación y fue uno de los primeros activos congelados. Su círculo social en Phoenix, esa gente brillante y cuidadosa que la había admirado en mesas de cena y recepciones con champaña, se quedó callado. Dejaron de llegarle invitaciones. Los mensajes no tuvieron respuesta. Los grupos de chat en los que había participado simplemente se volvieron silenciosos a su alrededor, de la manera en que los cuartos se quedan callados cuando alguien se convierte en una vergüenza. La prensa no fue amable. Un periodista local escribió un artículo con un titular que nunca olvidé: «La reina del empoderamiento que gastó el dinero de sus donantes en hoteles y ropa de diseñador». La respuesta en Internet fue rápida y despiadada. Vanessa Hart pasó de ser una figura ascendente en la filantropía de Arizona a convertirse en un ejemplo de lo que no se debe hacer, en el lapso de unos 11 días. Y durante todo eso, yo no di ni una sola entrevista. Unas 3 semanas después de la gala, una ex colega de Vanessa, alguien que todavía la tenía guardada en el teléfono, pero que silenciosamente había dejado de responderle las llamadas, me contó lo que pasó. Vanessa fue a la casa de Julian, con una maleta.
del tipo que uno agarra cuando no tiene a dónde ir. Tocó. Luego tocó el timbre. Luego volvió a tocar. La puerta la abrió una mujer, joven, elegante, claramente en la casa de Julian, de una manera que decía que no había llegado ayer. Vanessa preguntó por Julian. La mujer dijo que no estaba disponible. Vanessa dijo que necesitaba hablar con él, que era importante. La mujer miró a Vanessa, la maleta, la expresión en su cara, lo que fuera que las últimas 3 semanas le habían hecho, y le dijo, con una calma casi clínica: Julian me pidió que te dijera que aquí no recibimos vagabundas. Luego cerró la puerta. No me reí cuando lo escuché, pero tampoco sentí lástima por ella. Hay palabras que solo se vuelven crueles cuando regresan a casa. Yo sabía lo que era que te miraran como si no fueras nada. Conocía el peso específico de ese momento cuando alguien usa una palabra para borrarte por completo y reducirte a una imagen, una categoría, algo desechable. Ella me había hecho eso 100 veces. Ahora alguien se lo había hecho a ella con su propio lenguaje. Y la puerta se quedó cerrada. He pasado muchas noches desde entonces pensando en lo que hice y en lo que no hice. Quiero ser honesto contigo. Podría haber sobrevivido la infidelidad. Conozco hombres que han pasado por cosas peores y encontraron la manera de cerrar ese capítulo y seguir adelante. Me habría roto algo por dentro, pero lo habría superado. Podría haber sobrevivido los insultos, las bromas en las cenas, el abrigo gris, el «quédate en casa esta noche, me haces quedar mal». Ya llevaba años sobreviviendo eso. Dolía, pero el dolor no siempre tiene que convertirse en acción. Pero el nombre de mi madre, eso fue diferente. Linda Cole nunca se paró frente a una multitud a contar su historia. Nunca firmó un permiso. Nunca aceptó ser la campaña de recaudación de nadie. Solo tuvo un derrame cerebral y luego su nuera tomó los hechos de esa enfermedad y los convirtió en un anzuelo para donantes sin decirle nada a nadie, sin preguntarnos a ninguno de los dos. No podía dejar eso así. No podía dejar que la mentira se quedara en privado cuando Vanessa había decidido hacerla pública. Ella eligió un escenario público para un robo privado, así que le di una respuesta pública. Pero quiero hacerte una pregunta honesta, y quiero que lo pienses antes de responder. ¿Me equivoqué? ¿Había otra versión de esto en la que lo manejo diferente, en silencio, por la vía legal, sin la gala, sin la pantalla, sin convertirlo en un momento? ¿O Vanessa, al pararse en ese escenario y aceptar aplausos por un trabajo que no hizo y una compasión que no sentía, hizo que el ajuste de cuentas público fuera la única respuesta honesta posible? Así que te lo pregunto de esta manera. ¿Yo expuse a Vanessa? ¿O simplemente dejé de proteger la mentira que ella ya le estaba vendiendo a todo el mundo? 3 meses después de la gala recibí una carta escrita a mano de Vanessa. Decía que no tenía a dónde ir. Julian la había bloqueado. Las amistades que creía tener habían desaparecido. Las deudas con abogados se estaban comiendo lo poco que le quedaba. Y por primera vez, decía que entendía lo que se siente cuando la gente te mira como si fueras basura. Al final, escribió una sola oración. No te pido perdón. Te pregunto si queda algo. La leí 2 veces. Luego le escribí una sola oración de vuelta. Comunícate con la Fundación para Personas Sin Hogar. Esa es la que financio ahora, en lugar de la tuya. La doblé, anoté el sobre y la eché al correo antes de pensarlo 2 veces. La fundación a la que me refería era nueva. Había comenzado los trámites 6 semanas después de la gala. La misión era sencilla: apoyo de emergencia, vivienda transitoria y asesoría financiera para personas que lo habían perdido todo por circunstancias fuera de su control. Se llamaba la Fundación Cole. En el membrete, en letra pequeña debajo del nombre, fundada en honor a Linda Cole, quien nos enseñó que la dignidad no depende de quién te esté mirando. Mi madre lloró cuando se lo mostré. Luego me dijo: ya era hora de que hicieras algo con tu dinero que no fuera el sueño de alguien más. No le faltaba razón. Pero esa carta no fue la última vez que vi a Vanessa. 6 meses después de la gala, la Fundación Cole hizo su primera recaudación pública. En el Meridian Hotel, los mismos pisos de mármol, los mismos candiles, solo que esta vez el nombre de mi madre estaba en el banner.
Estaba parado cerca de la entrada cuando vi a Vanessa del otro lado de los vidrios. Sin bolso de diseñador. Sin Julian. Sin cámaras. Solo una mujer en un abrigo delgado, tratando de explicarle su nombre a la seguridad. Me vio. Por un segundo, pensé que iba a disculparse. En cambio, miró más allá de mí hacia el interior del salón, a los donantes, a las luces, a los aplausos. Luego susurró: «Nathan, por favor, solo necesito entrar». Caminé hacia la puerta. El guardia de seguridad se hizo a un lado. Vanessa se veía aliviada. Entonces le extendí un folleto. Era del programa de vivienda de emergencia. Le dije: «Están aceptando solicitudes el lunes». Su cara cambió. No con enojo, no con orgullo, con comprensión. Luego entré de nuevo, y esta vez la puerta se cerró detrás de mí. Todavía pienso en cómo se veía ella en ese momento, y esto es lo que sé. No se trataba de la pobreza, nunca se trató de eso. Vanessa no sentía asco por mis botas de trabajo, ni por mi abrigo gris, ni por el aspecto de mis manos después de una semana en la obra. No sentía asco por el olor a madera o por el hecho de que manejara una camioneta en lugar de un auto rentado. Lo que le daba asco, y lo digo no con rabia, sino con la claridad fría que te da 6 años de observar a alguien de cerca, era el recordatorio de que el dinero hay que ganárselo. Yo era un inconveniente. Era la prueba viviente de que la vida que ella estaba representando tenía un costo, que alguien lo había pagado, que debajo de la iluminación de la gala y el champaña y la portada de revista que nunca salió, había un hombre con un abrigo gris que se había levantado antes del amanecer y había trabajado con sus manos y había firmado los cheques. Ella no quería ver eso, así que intentó borrarme. Me llamó vagabundo mientras vivía en la casa que yo pagaba. Se burló de mis botas mientras usaba vestidos que yo compré. Usó el sufrimiento de mi madre como gancho de marketing mientras gastaba ese dinero en ella misma y en otro hombre. Y cuando la verdad salió a la luz, yo no la destruí. No tuve que hacerlo. Simplemente dejé de sostener la vida que le había construido. Y cayó como caen las cosas cuando les quitas los cimientos, hasta el suelo. Ahora, quiero escuchar tu opinión. ¿Nathan fue demasiado lejos? ¿Era necesario exponer a Vanessa en la gala o debería haberlo manejado en silencio? ¿Qué habrías hecho tú si descubrieras que el nombre de tu madre estaba siendo usado en una campaña falsa de donaciones? Y aquí viene la pregunta que va a dividir los comentarios. ¿Vanessa mereció lo que le pasó o alguna parte de su castigo cruzó la línea? Deja tu opinión abajo. Leo cada comentario. Si este final te tocó, si sentiste algo cuando la puerta se cerró frente a Vanessa, o cuando la voz de mi madre salió por ese altavoz, dale like. Eso ayuda a que más personas encuentren esta historia. Suscríbete si quieres más historias como esta. Traición, secretos sucios, lealtad rota, justicia moral y finales que de verdad se sienten merecidos. Nos vemos en los próximos vídeos.